Hola, ¿cómo estás? En este caso te vamos a explicar un pequeño esbozo de lo que tiene que ver con los métodos de integración y algunas de sus diferencias. Hay diferentes opciones en las cuales nosotros podemos confiar para cuando estamos haciendo una integración. Hay que tener en cuenta que siempre hay dos tipos generales. Hay una que es la integración analítica y otro que es la integración numérica. Para hacer una pequeña diferencia bastante general, es simplemente de que la integración analítica siempre se realiza para cuando tenemos funciones que nosotros conocemos perfectamente y que podemos tratar de visualizar a través de una función general. Como por ejemplo, en este caso, si yo hiciera la integral de esa función, que es seno de x, lo podría hacer analíticamente. Sin embargo, también hay una integración numérica. La integración numérica sobre todo se utiliza para los casos de economía o también de ingeniería, sobre todo para cuando estamos utilizando algún tipo de función que no es fácil de representar a través de pronto de alguna fórmula. Entonces, en ese caso, tendremos que hacer una integración parte por parte según algunos otros temas que se ven en algunos otros casos que de pronto nosotros tocaremos en algún otro video. Pero primero veamos entonces la integración analítica, cómo se hace. Hay primero una integración directa. ¿Cómo es? En este caso solamente tenemos una función general, la cual siempre tiene una antiderivada. Y además de eso siempre son funciones sencillas, como trigonométricas, hagamos de cuenta por ejemplo un seno de x, de las exponenciales como por ejemplo e a la x o e a la 5x, o inclusive podemos tener una base diferente al Euler, por ejemplo un 2. Y además de eso también tenemos potencias como por ejemplo x a la 5, podemos tener aquí también raíces, podemos tener una raíz de x, cualquier forma de potencia la podemos tener en cuenta. Un ejemplo claro viene siendo la integral de coseno de x, pero en este caso, ¿cómo lo sabemos? Porque el coseno de x hay forma de llegar a él a través de una derivada. ¿Cómo? Si yo derivo seno de x, efectivamente me va a dar el coseno de x. Efectivamente sí hay una antiderivada para esa función, por lo tanto lo puedo hacer por integración directa. Pero bien, hay también una integración por fracciones parciales. En este caso hay una integral en la cual siempre va a haber polinomio arriba y un polinomio abajo. Hay que tener en cuenta que hay casos muy especiales en los cuales puede haber no necesariamente un polinomio, sino pueden ser algunas otras formas diferentes que nosotros no ahondaremos en ese video. Sin embargo, siempre hablamos de un polinomio común y corriente en donde siempre el grado de arriba tiene que ser menor al de abajo. Pero entonces, ¿qué sucede cuando el de arriba es igual o mayor? En ese caso, primero se tiene que hacer una división de polinomios. Entonces, siempre en ese caso se tendrá que hacer la división de polinomios y después ahí sí se aplican las fracciones parciales, pero es un fin casi común para este tipo de integrales cuando es un polinomio arriba, un polinomio abajo, cuyo grado es igual o mayor en la parte de arriba. Sin embargo, esta integración siempre se hace bajo una condición: el polinomio de abajo tiene que ser factorizable. Si no lo es, efectivamente no podríamos continuar con el procedimiento y eso se ve específicamente en el tema como tal de fracciones parciales. En este caso, por ejemplo, yo puedo decir de que esa primera integral yo la tengo aquí abajo con una posibilidad de un factor común. Sin embargo, en esta segunda integral nosotros no tenemos la posibilidad de hacer una factorización abajo, lo que indica que no es posible tratar de hacer ese tipo de procedimiento para esta integral. También encontramos una integración por sustitución sencilla. En este caso, nosotros lo hablamos como una función al cual estamos aplicando alguna otra cosa. Y además de eso, esa cosa, por decirlo de alguna manera, se está multiplicando con la derivada de la función que estamos nosotros teniendo en cuenta. Entonces, además de eso, estas integrales son comunes de ver cuando son semejantes a una directa. Sin embargo, hay un obstáculo al respecto. Y en este caso, además, también se presentan multiplicaciones o divisiones de funciones, que es lo más general. Vamos a tomar un ejemplo, o más bien un par de ejemplos, en el cual aquí tenemos un caso bastante general en donde
la parte de abajo, a pesar de que pareciese ser una suma de cubos y que pudiese ser de pronto factorizable, podríamos tratarlo de una manera más sencilla por sustitución. ¿Cómo? Porque la parte de abajo viene siendo derivable para que dé la parte de arriba, efectivamente. Entonces en este caso lo podemos hacer. Se debe tener muy en cuenta que esa du siempre tiene que permanecer arriba. Cuando nos referimos a arriba, ¿qué queremos decir? En el numerador, porque en ocasiones podemos tratar de encontrar que las derivadas están abajo y eso ya no está correcto. Lo mismo pasará en este caso. Si nos damos cuenta, la integral directa de tangente de x, si uno la tomaría como si debería ser una directa, resulta que no lo es y habrá que utilizar un tipo de integración un poco diferente para llegar a seno sobre coseno, que es una identidad trigonométrica, y finalmente poder tener en cuenta de que el coseno viene siendo una función y que el numerador tiene la forma de su derivada. También encontramos la integración por sustitución doble o por partes, como también lo llaman. En este caso tenemos dos funciones, pero hay una ligera diferencia. En este caso tenemos una función general y hay una función que es derivada de otra función, que nosotros no la tenemos en cuenta ni está dentro de f de x a diferencia de la sustitución sencilla. En este caso, ¿qué sucede? Hay que tener muy en cuenta que este f de x tiene que desaparecer o, como nosotros lo llamamos, tiene que desaparecer su huella. ¿Cómo así su huella? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso que se realiza por sustitución doble. El objetivo siempre es tratar de mirar cuál de los dos puede desaparecer su huella, y cuando nos referimos a eso es derivando. Entonces, si yo derivo x cuadrado me daría 2x, si vuelvo a derivar me da 2 y si lo derivo me da 0. Quiere decir que desaparece en algún momento. Mientras que si yo derivo Euler a la x, siempre voy a permanecer dando con el mismo resultado, por lo tanto siempre tendré que tener en cuenta que este es el que va a desaparecer y este es el que entre comillas le voy a hacer una integral. Como nosotros conocemos, esto siempre tiene la forma u de b, por lo tanto este será el que nosotros vamos a derivar y a este es al que entre comillas no le vamos a hacer una integración, llamémosle entonces una antiderivación. También tenemos un caso muy especial de esta sustitución doble que viene siendo cuando es por igualación. Pero en esta igualación, ¿qué sucede? Hay dos funciones en las cuales ninguna de las dos es capaz de disolverse o de desaparecer. En este caso, una forma muy sencilla de pronto de verlo es porque haya una exponencial y una función trigonométrica al lado. Hay que tener en cuenta que no todas las integrales de esta forma tienen que ser así. Hay también formas muy especiales como la integración compleja, que en este caso no lo veremos, pero en este caso nosotros sabemos de que podemos sacar Euler a la x y así continuamente para adelante, mientras que en este caso tenemos coseno de x, tendremos menos seno de x, menos coseno de x y otra vez volveremos al seno de x, casi de la misma manera. Básicamente el truco es de que en algún momento tendrá que volver otra vez a su forma original. También encontramos la integración trigonométrica. Básicamente ya vimos un ejemplo anteriormente, pero también tiene esta misma forma. En este caso, tenemos dos funciones en donde ambas son trigonométricas, tal como lo dice su nombre, ¿no? Pero tiene una ligera diferencia. Hay exponentes en alguna de las dos funciones. Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, de que el coseno ya se encuentra al cuadrado o, por ejemplo, tenemos una tangente cuadrada. Básicamente, esta primera integral la podríamos encontrar sencillamente como una sustitución sencilla. Y claro está, ahí se puede tener en cuenta de que yo puedo tener una u como un seno de x y decir entonces que un du es un coseno de x. ¿Podría ser así? No. En este caso no podría ser así, va a ser siempre al revés. En este caso va a ser el coseno de x y el de u va a ser el seno de x porque sabemos de que este es la parte que yo le estoy haciendo a mi de u. Obviamente teniendo en cuenta que este es negativo, entonces lo vamos a tener en cuenta para cuando hagamos esa integral. En el segundo caso ya no es tan sencillo, entonces tendremos que hacer o aprovechar alguna identidad trigonométrica como nosotros lo decimos acá, para que podamos lograr hacer esa integral por de pronto alguna de las sustituciones posibles.
También existe una sustitución trigonométrica. En este caso hay dos formas de funciones bastante generales. Digamos, hay siempre una división o hay una función en donde hay otra función aplicándosele y hay una multiplicación de algo. En este caso, ¿cómo es fácil de detectar? Sencillamente hay siempre una función g de x que está de pronto adentro de algo o que está en su denominador y siempre tiene esta forma. Entonces es básicamente una suma o diferencia de cuadrados si lo queremos llamar de esa manera. El caso más general que ocurre de estos casos es, por ejemplo, x cuadrado, no sé, más 1, puede ser x cuadrado menos 1 o puede ser 1 menos x cuadrado. Siempre tienen esas formas, o por lo menos siempre semejantes. Entonces, lo más importante es que ambos tienen una potencia par. En este caso tenemos dos ejemplos. Este de aquí de primera se podría tratar de otra manera, sin embargo podemos decir de que esta opción resulta siendo también factible para este caso, en donde nosotros decimos de que es x cuadrado arriba y x cuadrado abajo, por ejemplo, se puede ver de que esa función se puede hacer por fracciones parciales, teniendo en cuenta que podemos dividir los dos polinomios. Pero si no quisiera eso, podría realizarlo porque acá tenemos un x cuadrado más 1 y podríamos hacer la sustitución. En este caso va a formar esta misma estructura. Y por este lado también tenemos algo muy semejante. En este caso este x cuadrado más 1 aparece, pero aparece dentro de una función. Quiere decir que esta sería la segunda manera, que es esta de acá, mientras que esta primera forma es la que estamos encontrando aquí. Pero bueno, ahora tomemos más ejemplos para saber específicamente cómo sacar sus diferencias. Por ejemplo, tenemos esta primera integral. En esta primera integral hay que tener en cuenta que lo más posible que podemos nosotros agarrar de acá es específicamente toda la integral en su totalidad. En este caso, 1 sobre x podría tener una antiderivada. Claro que sí. En este caso sería de que si yo derivo logaritmo natural de x me va a dar efectivamente 1 sobre x. Por tanto, esta va a ser directa. Pero bueno, ahora en este caso tenemos una integral como esta. Ahora tenemos un x cuadrado y un coseno de x. Uno se podría poner a pensar muy bien estos dos miembros que tienen, sabemos que son dos miembros diferentes, pero sabemos de que acá x cuadrado se puede disolver. Si lo derivamos me daría al final un 0, por lo tanto esto va a ser una sustitución doble, ya que el coseno casi nunca o no hay forma de que yo la pueda desaparecer. Este tercer caso es un caso muy curioso porque este es una sustitución sencilla y si no quisiera tomarlo como sustitución sencilla, lo puedo tomar también como una integral por partes. Por partes no, sino por fracciones parciales. En este caso podría yo decir de que esta viene siendo la u y si yo la derivo me va a dar la parte de arriba. También tengo, entonces vamos a colocar por acá, vamos a colocar fracciones parciales, o si no, podría ser también una sustitución sencilla. Coloquemos acá sencilla. Y además de eso, aquí encontramos otra integral. Esta integral ya de por sí la hemos visto anteriormente. Tenemos dos miembros, pero ninguno de los dos es capaz de disolverse. Por tanto, ya sabemos que este viene siendo una sustitución doble, pero es una sustitución doble por igualación. Y finalmente encontramos esta integral. Esta integral ya sabemos de por sí a ciencia cierta de que tenemos una secante y una tangente. Tenemos dos funciones trigonométricas y en ese caso, por más de que haya una multiplicación, no los puedo tratar, digamos, de manera separada. En ocasiones se puede hacer, pero por ejemplo, este podría tener lo más seguro una integración trigonométrica en la cual nosotros tendremos que colocar alguna forma, algún proceso por el cual por medio de identidades trigonométricas podamos tratar de colocar eso un poco más pequeño y hacerlo más fácil. ¿Entendiste nuestra temática? Sabemos que hay muchísimas cosas que van a quedar en este momento con dudas, pero si deseas nos puedes enviar nuestras dudas o tus dudas más bien a Facebook, a YouTube o a Instagram, cualquiera de nuestras redes sociales. Nosotros estamos totalmente capacitados para responderte y de tal manera que tú puedas entender lo que hemos explicado.
Cualquier cosa, nosotros siempre estaremos pendientes por ahí y esperamos bastante tu visita. Entonces, esperamos que sea de tu agrado este video y sobre todo, si nos quieres dar like o si quieres mirar un poco más de nosotros, puedes visitarnos en cualquiera de nuestras redes.